Hay algo que todos los seres humanos tienen en común, no importa el país, no importa la cultura, no importa la época. Todos sabemos en lo más profundo de nuestro corazón que algo está mal en el mundo y también dentro de nosotros. Por eso la historia humana está llena de intentos desesperados por encontrar paz con Dios. Algunas civilizaciones antiguas levantaron templos gigantescos, otras inventaron rituales complejos, pero algunas llegaron aún más lejos. En ciertas culturas paganas, los padres llevaban a sus propios hijos a los altares para ofrecerlos en sacrificio. Creían que así podrían apaciguar la ira de los dioses, borrar sus culpas o asegurar prosperidad. Era una escena desgarradora, un padre entregando a su hijo, pero aunque esos sacrificios eran terribles, revelaban algo muy profundo del corazón humano, la conciencia de culpa. El ser humano sabe que ha fallado, sabe que el pecado existe y también sabe que el pecado exige una consecuencia. Pero mucho antes de que las civilizaciones paganas levantaran sus altares, la Biblia nos lleva a otro momento, el comienzo de la historia humana, el jardín del Edén. Allí todo era perfecto, no había muerte, no había dolor, no había lágrimas. Adán y Eva vivían cara a cara con su Creador, pero un día todo cambió. La desobediencia entró en el mundo y con ella, el pecado. De repente, aquellos que antes caminaban con Dios ahora se escondían de Él. El pecado siempre produce lo mismo: vergüenza, miedo y separación. Intentaron cubrirse con hojas, intentaron resolver su problema por sí mismos, pero las hojas nunca pudieron cubrir realmente la culpa. Entonces ocurrió algo que marcaría la historia para siempre. La Biblia dice que Dios mismo hizo túnicas para cubrirlos, pero esas túnicas no eran de hojas, eran de piel. Eso significa que, por primera vez en la historia del universo, un ser inocente tuvo que morir, un cordero. La sangre de ese animal fue derramada para cubrir la vergüenza del ser humano. Ese fue el primer anuncio del plan de salvación. Desde el mismo momento en que el pecado apareció, Dios ya estaba señalando hacia un sacrificio mayor. Hace algunos años, un hombre entró a una iglesia casi por accidente. No venía buscando religión, venía buscando alivio. Durante décadas había cargado con un error que nunca pudo olvidar. Cuando tenía 20 años, había tomado decisiones que destruyeron la vida de otras personas. Intentó seguir adelante, construyó un negocio, formó una familia, pero la culpa es un peso que a veces el tiempo no logra borrar. Una noche escuchó un texto bíblico que lo detuvo en seco. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Aquella frase parecía demasiado buena para ser verdad. Perdonar toda maldad, incluso la suya. Ese día descubrió algo que millones de personas han descubierto antes que él. Dios no ofrece simplemente olvidar el pecado, Dios ofrece quitarlo. Desde el Edén hasta los profetas, la Biblia repite una pregunta silenciosa: ¿quién será el verdadero Cordero? Los sacrificios de animales continuaron durante siglos. Cada altar, cada cordero, cada gota de sangre, todo apuntaba hacia algo mayor. Era una señal, una promesa. Un día vendría un sacrificio que realmente podría resolver el problema del pecado. Cuando Jesús apareció en el río Jordán, Juan el Bautista lo miró y pronunció una frase que cambiaría la historia: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús no vino simplemente a enseñar, no vino solamente a sanar enfermos, vino a hacer lo que ningún sacrificio animal podía hacer: cargar con el pecado de la humanidad. La Biblia lo expresa con palabras impresionantes: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». 2 Corintios 5:21. El inocente tomó el lugar del culpable. Hijo, esto es para ti. Un padre una vez compró un regalo para su hijo. No era un día especial, simplemente quería mostrarle cuánto lo amaba. Pero el niño había hecho algo muy malo esa semana. Cuando el padre le extendió el regalo, el niño retrocedió. «No lo merezco», dijo. El padre respondió con ternura: «Lo sé,
Por eso se llama regalo. Muchos seres humanos reaccionan igual con el perdón de Dios. No lo rechazan porque no lo necesiten, lo rechazan porque creen que no lo merecen. Pero el Evangelio no se trata de merecer, se trata de gracia. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, parecía que el mal había triunfado, el Hijo de Dios estaba muriendo, el cielo guardaba silencio, pero en ese momento estaba ocurriendo algo invisible para los ojos humanos. Cristo estaba llevando sobre sí mismo el peso del pecado del mundo. Cada mentira, cada traición, cada injusticia, cada culpa humana, todo fue colocado sobre él y el Cordero murió. Pero 3 días después ocurrió lo impensable. La tumba estaba vacía, la muerte había sido derrotada. La historia humana comenzó con un cordero muriendo en el Edén y culmina con el Cordero de Dios venciendo para siempre al pecado y a la muerte. Un día la culpa desaparecerá, el sufrimiento terminará y la muerte, ese enemigo que ha perseguido a la humanidad durante miles de años, será destruida para siempre, porque al final de la historia no será el pecado quien tenga la última palabra, será el Cordero.